Oh, cantármelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Muy buenos días. Les saludo a todas las personas que nos siguen con la paz del Señor en este primer domingo de noviembre, en este nuevo mes ya. El año ha transcurrido de manera bastante sui generis, pero de todas maneras el tiempo va rápido, no se detiene y ya estamos en el mes de noviembre. Y como es este el primer domingo del mes de noviembre, nos corresponde un culto especial, un culto de Santa Cena. Y quiero yo, para compartir la palabra de Dios, quiero comenzar diciéndole una frase que me saltó a la mente. No es una frase que la he copiado de algún escritor o que la obtuve de algún libro, sino es algo que me saltó a la mente, algo que ha venido rondando mi mente. Y dice así: todo lo bueno es caro, todo lo barato termina no sirviendo, y todo lo que no tiene precio lo tiene todo mundo. ¿Por qué me permito decir este tipo de cosas? No estoy hablando de ningún modo, aunque también se hace extensivo a las cosas materiales, ¿sí? Que quizás algo más caro es porque es de mejor calidad y por lo tanto da un mejor servicio, tiene una mayor duración, etcétera, etcétera. Sino me refiero específicamente a las cosas de la vida, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que implica sacrificio, esfuerzo, dedicación, abnegación, ¿sí? Es caro, pero es lo que vale la pena, es lo que logra algo, es lo que consigue algo, ¿no es cierto? Todo lo barato, lo que es obtenido fácilmente, lo que no requiere de mayor esfuerzo, lo que quizás se obtiene a través de una picardía, etcétera, etcétera, pues a la postre termina no sirviendo para nada, o inclusive en algunos casos hasta causando algún perjuicio, ¿sí? Y lo que no tiene precio, pues lo tiene todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, enfocado esto un poquito en nuestra vida, en la vida emocional, en la vida sentimental, en la vida académica, en la vida profesional, ¿sí? Y obviamente en la vida espiritual es exactamente la misma situación. Es decir, los parámetros generales que me he permitido dar vienen siendo exactamente los mismos, ¿no es cierto? Si nosotros en el área de la vida espiritual queremos algo que valga la pena, algo que transforme nuestras vidas, algo que verdaderamente nos comprometa con Dios, algo que nos permita estar no solo cercanos, sino impregnados en el corazón de Dios, pues eso es caro, no es algo de un mero ritual así nomás, ¿no es cierto? Sino que implica sacrificio, esfuerzo, dedicación, permanencia, perseverancia, etcétera, un sinnúmero de situaciones. Y en base de esto, quiero decirle que lastimosamente los cristianos, o quienes nos decimos cristianos, quizás lo seamos, a veces hacemos un uso antojadizo y por lo tanto indebido, inapropiado de ciertos versículos de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Quiero mencionar uno de aquellos, ¿sí? Podría tener quizás unos 4 o 5 que me vienen en ese momento a la mente, pero uno que me he permitido de antemano anotarlo aquí para poder compartirlo. Y me refiero al versículo que se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, que va a salir en pantalla. Romanos, capítulo 8, versículo 28. ¿Sí? Con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Y dice así:
Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no es cierto? Y luego el texto continúa tratando de ser un poco más amplio y por lo tanto un poquito más explicativo de lo que quiere decir este versículo. ¿Por qué me permito comenzar con este versículo? Luego le voy a contar una historia bíblica, obviamente. Sí, y me he permitido comenzar con este versículo porque en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir y que de un u otro modo lo seguimos viviendo, ¿sí? Con ciertas restricciones en nuestra capacidad de desarrollar nuestras vidas en el ámbito laboral, en el educativo, en todos los ámbitos que nos desenvolvemos, tenemos de uno u otro modo ciertas restricciones, ¿no es cierto? Y esas restricciones obviamente han traído algunas consecuencias. Y digo, frente a esto ha sido este versículo muy ocupado por cristianos y hasta no cristianos. Yo he escuchado, he visto que se mandan este versículo por los distintos chats o por las distintas redes sociales, sí, con interpretaciones totalmente erradas, antojadizas, como lo mencioné. ¿Qué dice este versículo? ¿Sí? Este versículo dice que a los que amamos a Dios, que tenemos muy claro, sabemos, dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a un propósito que Dios tiene en nuestras vidas, somos llamados, ¿no es cierto? Eso implica que efectivamente muchas situaciones que llegan a nuestras vidas y que no son precisamente de nuestro agrado, pruebas, dificultades, tribulaciones, adversidades, preocupaciones, consecuencias a veces difíciles, ¿no es cierto? Dice que esas cosas a la postre van a repercutir en nuestro bienestar, ¿sí? Y esa es la intención que se le saca de contexto, ¿sí? Y cuando alguna cosa mala está pasando, dice, no importa, Dios tendrá un propósito porque todo ayuda bien, ¿no es cierto? Claro, y se olvidan del resto del versículo. Cuando lo que el versículo está diciendo, primero, antes de saber si todas las cosas que en un momento no tienen explicación en nuestras vidas y posiblemente nos causan dolor o quebranto, sí, esas situaciones pueden repercutir en un provecho posterior, pueden repercutir en algo bueno, en una enseñanza, etcétera, etcétera, sí, pero siempre y cuando se cumplan los otros requisitos o las otras condiciones del versículo. Por ejemplo, sí, lo primero que nos muestra este versículo es que nosotros debemos amar a Dios, ¿no es cierto? Y cuando amamos a Dios, obviamente tratamos de cumplir sus mandamientos y al cumplir sus mandamientos no vamos a tener actitudes desatinadas, pecaminosas, fraudulentas, violentas, etcétera, etcétera. Pecaminosas creo que reúne a todas las otras derivaciones, a todos los otros conjuntos de situaciones equivocadas, desatinadas que nosotros podemos tener, ¿no es cierto? Entonces, no es que la guagua quedó embarazada del enamorado, pero todas las cosas ayudan a bien. Me muero, ¿qué irá a hacer la criatura que viene de ahí? No es así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sin juzgar a la criatura, por el ejemplo que me he permitido poner, el acto que llevó al embarazo de la niña, si es que no ha sido una violación, se llama fornicación y eso es pecado. ¿No es cierto? El día de mañana una persona se choca. Uy, dice, ¿qué querrá decirnos Dios con este choque? Cuando se chocó, quizás estando embriagado, ¿sí? O lo típico, ¿no es cierto? Se ha contagiado de coronavirus. Uy, dice, pero bueno, algo querrá decirnos Dios, algo querrá mostrarnos Dios, porque todas las cosas ayudan a bien. Pero a los que aman a Dios, pero si se contagió del coronavirus por irse a meter en una fiesta clandestina cuando no solo no está permitido tener reuniones, peor de manera clandestina y sin ningún cuidado sanitario, entonces no es que de todas estas actitudes desatinadas, contrarias a la ley, contrarias a la razón inclusive, ¿sí? Y hay consecuencias malas, consecuencias que lamentar, consecuencias críticas, uno va a decir, todas las cosas ayudan a bien. No, no todas las cosas ayudan a bien, sino solo aquellas que no provocándoles, que no procurándoles, ¿sí? De pronto llegan a nuestras vidas, ¿sí? Una prueba es exactamente eso, es algo que me llegó, ¿sí? A pesar de que he venido haciendo bien las cosas, ¿no es cierto? O sea, he estado en el teletrabajo, he ido presencialmente solo cuando ha sido necesario,
Y a pesar de eso, bueno, he salido a hacer las compras solo cuando ha sido necesario, no he salido a pasearme, no he salido a estar en reuniones sociales, no he salido a montoneras, ¿no es cierto? Sin embargo, del cuidado que he tenido con todas las consideraciones del caso, de pronto me contagié de coronavirus. Bueno, todas las cosas ayudan a bien, ¿no es cierto? Entonces, primero, no provoqué yo las cosas malas que estoy viviendo. Luego, sí, yo sé que puede haber un provecho para mí posterior, si es que yo le amo a Dios. Y si yo le amo, le obedezco. Y si yo le amo, me esfuerzo por vivir en santidad, en integridad, me esfuerzo por vivir correctamente, por ser una persona cabal, ¿no es cierto? Entonces, ese amor a Dios que se lo demuestra con hechos, con testimonio, ¿sí? Es el primer parámetro, es el primer entendimiento que debemos tener para que mañana más adelante, de suceder alguna situación inesperada que nos cause algún quebranto, entonces hay la posibilidad de que efectivamente esto repercuta para bien, ¿no es cierto? O sea, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Primero, si es que tenemos ese amor. Segundo, nos dice que también debe haber una condición de que si es que Dios tiene un propósito en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y ese propósito en nuestras vidas es exactamente si es que nosotros hemos tenido un llamado. O dicho de una manera más fácil para poder comprender, para poder ir entendiendo, ¿sí? Cuando Dios tiene un llamado para nuestras vidas, ¿sí? Dios tiene un llamado siempre con un propósito, ¿no es cierto? Es decir, no es que Dios llama y dice, vengan, síganme. ¿Para qué? No, síganme. No, no, no. Cuando Dios llama a sus caminos, a su servicio, a lo que sea, ¿no es cierto? ¿Sí? Si es Dios Todopoderoso al que le debemos amar y de quien esperamos que todas las cosas nos ayuden a bien, entonces, si Dios tiene un llamado para nuestras vidas, ¿sí? Debemos saber que Dios nos ha llamado y tenemos que tratar de entender, comprender, aceptar y perseverar en el propósito que Él tenga en nuestras vidas, ¿no es cierto? Porque Dios llama con un propósito. Eso es lo que está diciendo aquí. Así que, ¿cómo le vamos a denominar a esta charla? A esta charla le vamos a denominar ser llamados ¿a qué? Ser llamados ¿a qué? Para entender un poquito la situación y no saquemos los versículos de contexto y cuando sacamos los versículos de contexto no solo que estamos corriendo el riesgo de generar una mala doctrina, una falsa doctrina, sino que muchas veces generamos expectativas en otras personas, ¿sí? Expectativas que no se van a dar, ¿no es cierto? Entonces, si una persona está viviendo momentos críticos, difíciles, duros, de quebranto, pero son consecuencia de sus malas decisiones, pues lo más probable es que no haya ningún bien de esa situación. Lo único que está sucediendo es que está viviendo las consecuencias de sus desatinos, de sus malas decisiones, ¿no es cierto? Entonces ahí no aplica este versículo. Así que le vamos a llamar ser llamados ¿a qué? ¿A qué? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y para esto permítame contarle una historia que se encuentra ya en Primera de Reyes, capítulo 19, en apenas 3-4 versículos, versículos del 19 al 21, y lo vamos a mirar ahí, ¿sí? Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 19 al 21, con reverencia, con atención, la palabra de Dios dice así. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía, ¿no es cierto? Creo que esta historia va a ilustrar bien la intención de esta palabra, de hacernos caer en cuenta, de hacernos notar claramente, ¿sí?, todo lo que Dios quiere decir a través de Romanos 8:28, es decir, de que muchas de las situaciones de quebranto que podemos nosotros enfrentar en nuestras vidas
¿sí? Llámese enfermedad, llámese crisis económica, llámese crisis emocional, qué sé yo, un sinnúmero de situaciones que pudieran pasar en la vida de los seres humanos, podrían en un momento, ¿sí?, traer alguna buena repercusión si es que nosotros le amamos a Dios, si es que Dios ha permitido que ese tipo de cosas pasen en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios tiene un llamado, pero tiene un llamado con un propósito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos cuenta esta pequeña historia? Que obviamente está relacionada con los versículos anteriores, con una historia anterior, ¿no es cierto? El profeta Elías, que había sido levantado, un profeta con mucho poder para Israel, allá en el Antiguo Testamento, el profeta Elías había tenido algunas situaciones de quebranto en su vida ministerial inclusive, porque después de que Dios había usado su vida poderosamente para hacer prodigios, milagros, para responder poderosamente desde el cielo ante su oración, su clamor, él comenzó a tener, cayó en depresión, comenzó a tener mucho temor, mucho miedo por la persecución que le hacía la esposa del rey de Israel, una esposa que para nada era israelita, que para nada era temerosa de Dios, más bien era el diablo en persona, ¿no es cierto? Aquella mujer llamada Jezabel. Ella había procurado y estaba procurando cobrar la vida de Elías, y Elías comienza a huir de ella, a esconderse de ella, y en esta persecución, en esta zozobra, en esta angustia de saber que si sus hombres, los hombres de Jezabel le encontraban, iban a matar su vida, ¿sí? Entonces él se asusta, se agobia, entra en depresión, anhela la muerte, dice: Dios mío, ¿para qué vivo yo así? Mejor tú mismo quítame la muerte, ¿no es cierto? Y en esas circunstancias, Dios le dice, entre otras cosas, a Elías le dice: mira, anda y tú, por favor, ponle como rey de Siria a tal persona, como rey de Israel a esta otra persona, y búscale a Eliseo, que es el personaje de nuestra historia, búscale a Eliseo para que él pueda sucederte en tu vida ministerial. Una manera que en esa época se entiende que se sucedía en la vida ministerial era entregando el manto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que acabamos de ver que sucedió en estos versículos que fue nuestra porción oficial? Dice que efectivamente Elías fue en pos de Eliseo, quien habría de suceder en su vida ministerial, en su ministerio profético y de manifestación poderosa de Dios a través de estos siervos, y le encontró a Eliseo arando con las yuntas, ¿no es cierto? Es decir, con los bueyes unidos por esos palos ahí para ir trabajando la tierra. Y dice que habían 12 yuntas y él estaba ahí con una de ellas. Y de pronto fue Elías y le lanzó el manto, en otros términos, le llamó, le invitó a que le siga, ¿sí? Le lanza el manto. Eliseo entendió claramente lo que le estaba diciendo. Eliseo le conocía plenamente a Elías, sabía qué clase de siervo, sabía qué clase de hombre de Dios era Elías, así que se sintió, entiendo yo, muy honrado. Él, luego los otros versículos que hablan de los dos hasta cuando estuvieron juntos, habla de que él estaba de mi Señor, entonces se sentía muy honrado de ser llamado de parte de Dios a través de este gran hombre Elías, de este gran profeta Elías. Y él hace dos cosas. Le dice: por favor, permíteme ir a despedirme de mi padre, de mi madre, ¿sí? Pero hace algo que quizás pasa desapercibido, pero que tiene muchísima trascendencia, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? En el sentido de que él estaba arando la tierra, o sea, él era un agricultor, o dedicaba tiempo a la agricultura, ¿sí? Y él mata a los bueyes que usaba para hacer su labor, y con los palitos con los que les tenía unidos en ese yugo, ¿no es cierto? Las yuntas en ese yugo que les tenía palo, con eso, dice que enciende leña, sacrifica a los dos bueyes, les da de comer al pueblo, y le siguió y le sirvió, ¿no es cierto? Es decir, quizás esta historia, digo, nos permite ver un poquito lo que implica un llamado. Este tema se llama ser llamado ¿a qué? ¿No es cierto? ¿Qué implica un llamado? Cualquier personaje que destaque en la Biblia que ha sido llamado por Dios para cumplir un propósito va a reunir estas tres condiciones, ¿no es cierto? La primera, ¿sí? Que Eliseo se muestra así vemos en los discípulos, así vemos en David, así vemos en Pablo y en muchos personajes más, ¿sí? Lo primero que ellos hicieron es dejar
todo. Dejar todo, ¿no es cierto? O sea, no es que dijeron, sí, yo voy a recibir un llamado, o tengo mi llamado, pero ya mismo, o voy a servirle a Dios a medio tiempo, y el otro medio tiempo voy a mantener mi negocio, voy a trabajar en mi profesión, No, si es llamado, y hay que dejarlo todo, ¿no es cierto? Tanto así que aquí hay una pregunta que aparentemente le golpeó a Eliseo, cuando le dice, déjame ir a besar a mi padre, a mi madre, a despedirme de ellos. Le dice, ¿yo qué tengo contigo? ¿Qué tengo contigo? O sea, yo vine a jugar, yo vine a preguntar si quieres, no quieres, ¿qué tengo contigo? Y dice que él le siguió y le comenzó a servir, ¿no es cierto? Entonces, el primer aspecto es dejarlo todo. Dejaron todo. Si usted revisa la vida de los discípulos, algunos de ellos que fueron llamados mientras eran pescadores y estaban a la orilla del mar de Galilea, ¿sí? Fue Jesucristo y les dijo, seguidme, y ellos dicen, dejando todo, le siguieron, y dejando las redes de su padre, y dejando todo, le siguieron, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso implica un llamado, ¿sí? Y ahora voy a decir algo más, un poquito más adelante, ¿sí? Lo segundo es que ellos renunciaron a su condición actual, o renunciaron, si usted quiere llamar, a su comodidad, si es que estaban cómodos. Si no estaban cómodos, renunciaron a lo que estaban acostumbrados, porque mucha gente se acostumbra a inclusive las incomodidades, ¿no es cierto? Pero se acostumbra. Es decir, el renunciar, que es el segundo aspecto, ellos renunciaron, ¿no es cierto? Aquí él renunció, Eliseo renunció. ¿A qué renunció? Al trabajo del arado. Y ya no lo podía hacer. Tanto no lo podía hacer que, ¿qué? Pues que había sacrificado a los bueyes y había usado los yugos, los palos para la yunta, ¿no es cierto? Había usado para ofrecer el sacrificio, ¿sí? Cocinar la carne y dar al pueblo. Entonces, eso implica una renuncia, un decir, dejo todo y voy en pos del llamado que Dios tiene para cumplir el propósito que Dios tiene en la vida, ¿no es cierto? Entonces, esta renuncia nosotros vemos, por ejemplo, en Pablo, ¿sí? Él se postulaba para ser un sumo sacerdote, para ser una autoridad espiritual y política hasta cierto punto, ¿sí? Él se había preparado académicamente precisamente para eso, pero cuando él decidió renunciar, no dijo, voy a renunciar a algo. Él renunció a todo. Él renunció a una carrera que se postulaba ministerial y políticamente, no solo muy bien, sino de mucho prestigio, de mucha fama. Iba a ser reconocido por los hombres, iba a tener un gran salario, iba a tener un buen estilo de vida, iba a ser hasta cierto punto un juez. Es decir, el proyecto de Pablo era magnífico desde el punto de vista humano, pero le escuchamos decir a Pablo, todo esto lo tengo por basura. Imagínense. Toda aquella preparación, todo aquel esfuerzo, todo aquel sacrificio, todo aquel testimonio, porque él era, excepto que consentía en la persecución a la iglesia, consentía inclusive en los arrestos y muertes de los del camino en aquel entonces, pero él era un hombre de testimonio impecable y toda la situación. Y él renunció a todo eso, dijo, todo lo tengo por basura con tal de tener el conocimiento de mi Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces eso implica renuncia. Dejar todo, mis aspiraciones, mis objetivos, mis metas personales, los que yo me había fijado con anterioridad, los que yo, por los cuales luché toda mi vida, etcétera, etcétera. Eso es un llamado, ¿no es cierto? Y el tercer aspecto que nosotros podemos ver en todos los personajes que tuvieron un verdadero llamado, y que en este caso de Eliseo también lo vemos, es que ellos confiaron plenamente en ese llamado, ¿no? En ese momento en que Dios quiere dar un giro a la vida, ¿sí? Entonces ellos confiaron, todos, ¿no es cierto? Los discípulos, pescadores, confiaron que iban a ser pescadores de hombres. Pablo confió en que Dios le iba a sostener, a sustentar, ¿sí? En la vida, y por último, su vida estaba en las manos de Dios, ¿sí? De ahí en adelante, en vez de perseguirle, predicando, confió, ¿sí? Ya no iba a tener el sueldo de sumo sacerdote, ya no iba a tener el prestigio por tener esa condición, ¿no es cierto? Ya no iba a perfilarse como una autoridad. Dijo, no sé a qué me meto, ¿sí? Pero sé que Dios me va a ayudar, ¿no es cierto? Entonces, no sé
¿Para qué estoy siendo llamado? Dios me irá mostrando el propósito poco a poco. Yo no entiendo cómo voy a sobrevivir, cómo voy a vivir, cómo voy a educar a mis hijos, cómo voy a sostener mi familia. Yo no sé hacia dónde voy. ¿Por qué? Porque lo que yo tenía claro, mis objetivos, mis metas, ¿no es cierto? Todo eso renuncié. Entonces ahora voy en pos de una nueva dirección. Si usted quiere, vea, Abraham renunció, salió de su casa y de su parentela para ir a la tierra que Dios le mostrará. ¿Sí? Lo mismo hizo Isaac, lo mismo hizo Jacob, lo mismo, o sea, todos los que recibieron un llamado con un propósito, ¿sí? Cumplieron estos tres aspectos. Dejaron todo, renunciaron y obviamente aprendieron a confiar en Dios, ¿no es cierto? Tú harás, tú proveerás, tú guiarás, tú sustentarás, ¿no es cierto? Todo este tipo de situaciones que son las que a veces nos detienen a los seres humanos para tomar una decisión respecto de lo que Dios quiere. Entonces, en este sentido, yo creo que debo aclarar y decir que todas las personas que tenemos un llamado, no tenemos un llamado para hacer algo. Dios no nos llama a hacer algo, eso no se llama llamado, ¿no es cierto? Eso puede ser que Dios nos está pidiendo que le ayudemos o que quiere usar nuestras vidas para poder hacer alguna situación del momento, que sí puede ser, ¿no es cierto? Más o menos cuando el pastor decía desde el púlpito, cuando nos reuníamos presencialmente, ¿no es cierto? Y decía, vamos a tener nuestras festividades o vamos a hacer la fiesta de la Navidad, ¿sí? Así que estamos llamando a aquellas personas que quieran colaborar en el grupo de teatro para hacer una linda obra de teatro, o llamamos a las personas que quieran involucrarse en el coro, ¿no es cierto? Entonces, eso es un llamado a hacer algo, pero no es un llamado. ¿No es cierto? Un llamado con un propósito, porque le amamos a Dios, Dios vio nuestro amor y por lo tanto a veces nos prueba y en medio de esas pruebas sabemos que todas esas cosas que estamos viviendo nos ayudarán para bien, ¿no es cierto? Entonces ya le digo, una cosa es un llamado para hacer algo y otra muy diferente es el llamado, ¿sí? Que estamos entendiendo aquí, como en el caso de Eliseo y de muchas otras personas, es un llamado a un cambio en el estilo de vida. Eso es otra cosa, ¿no es cierto? Es un cambio a nuestro estilo de vida. Mire, yo me preparé para abogado, ¿sí? Profesionalmente yo me preparé para abogado. Cuando yo me estaba preparando para abogado, yo no era cristiano, yo no conocía de la palabra de Dios, yo tenía una religión, la tradicional, ¿sí? Yo no sabía nada de lo que Dios quería o no quería. Yo tenía mi entendimiento de Dios, mi conocimiento de Dios, mi propio criterio de Dios y vivía sin horizonte, ¿no es cierto? Yo tenía objetivos, metas, aspiraciones en mi vida personal, en mi vida profesional, por eso me formé, ¿no es cierto? Y ahí, en esa dirección iba. Pero y siendo profesional, siendo casado, con mis proyectos, con mis objetivos, ¿sí? Dios se cruza en mi camino. Amén. No digo que apenas un 17 de noviembre de 1991 que yo conocí de Cristo Jesús, Dios ya me dijo, te voy a hacer pastor. No. ¿No es cierto? Simplemente ese bendito 17 de noviembre de 1991 llegué por primera vez a una iglesia que tiene el nombre que aparece al final de cada una de estas charlas, ¿sí? Ahí he permanecido toda mi vida de cristiano y espero permanecer por siempre hasta la venida de Cristo Jesús y comencé a caminar con el Señor. Y mientras comencé a caminar, como siempre fui educado en mi casa por mis padres, de que uno tiene que ser comedido, que tiene que ser colaborador, que tiene que ser entusiasta, que tiene que siempre apoyar el hombro, etcétera, etcétera. Entonces comencé a colaborar en la iglesia. Comencé a colaborar de uno o de otro modo para lo que el pastor me requería, ¿no es cierto? Entonces yo no sentía que tenía un llamado. Lo que yo sentía, sí, es que debo apoyar, que debo colaborar. Entonces, ¿quién quiere colaborar con los adolescentes? Presente, pastor. ¿Quién quiere cantar porque el próximo domingo los cantantes no van a poder venir por cualquier razón? Aquí estoy. ¿Quién quiere darme una manito predicando un día martes? Cuente conmigo, pastor, ¿no es cierto? Entonces, no tenía yo un llamado. Lo que yo hacía es estar dispuesto, colaborar, apoyar. ¿Por qué? Porque eso implicaba un tiempo de dedicación, un tiempo de acción, ¿sí? Cumplida esa misión, hasta ahí llegaba. Y seguía siendo el hermanito comedido de la congregación, ¿no es cierto? Hasta que Dios tuvo un llamado para conmigo. Y ese llamado implicó un desafío, ¿no es cierto? Un desafío de que me diga, deja tu profesión,
pero si toda la vida me preparé para esto, deja tu profesión, ¿sí? De aquí en adelante las cosas las vamos a manejar de acuerdo a mi manera. Señor, y ahora con mis hijos y con mi familia, tienes que confiar en mí, deja todo. Hubo reproche de parte de mi familia, por supuesto. La reacción de mi familia, me refiero a mis padres, a mis hermanos, cuando se enteraron me dijeron, pero si tú te preparaste para esto, ¿y cómo vas a hacer acá? ¿De qué se vive? ¿Y quién te va a pagar un sueldo? Tranquilo, ¿no es cierto? Hay que dejar todo, hay que tener la capacidad de renuncia y hay que aprender a confiar en Dios. En este sentido, yo quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿sí? Para saludar, felicitar y reiterar mi cariño y admiración a mi pastor. Porque todo esto que yo le digo y lo que yo he vivido, sí, es porque yo he tenido y tengo un gran referente, que es mi pastor, el pastor Eliezer Moreira, que es el principal del Ministerio Centro de Adoración Cristiana. Él es brasileño, vino acá desde el año 1988, ¿sí? Es decir, está aquí ya más de 30 años con nosotros, y él vino en esta condición, exactamente en esta condición, ¿no es cierto? Él dejó todo, él era un gran comerciante, muy próspero en el Brasil, ¿sí? Y lo dejó todo, ¿sí? Renunció a sus comodidades, renunció a, como suelen decir hoy, a su zona de confort. Él allá tenía sus 9 hermanos, allá tenía sus amistades, allá tenía todo, pero renunció y se vino acá confiando en Dios. Tanta confianza que ni el idioma tenía, pero se vino, ¿no es cierto? Eso es un llamado con un propósito. ¿Ha pasado dificultades mi pastor? Muchísimas. ¿Ha pasado complicaciones? Muchísimas. Pero él ha entendido que todas esas complicaciones, dificultades y problemas han tenido un propósito y le han terminado ayudando para bien. ¿Por qué? Porque como él ama a Dios, ¿no es cierto? Como él tiene un llamado y como tiene un propósito, entonces todas las cosas que le han sucedido han repercutido para bien. A eso me refiero, ¿no es cierto? Entonces es necesario que nosotros sepamos que no debemos confundir el llamado a colaborar en algo, hacer parte de un mini proyecto, por decir, a nivel ministerial, a nivel iglesia, y otro, el llamado verdaderamente a tener un cambio de actitud de vida, a abandonarse en los brazos de Dios para que Dios le guíe por el camino que tenga que llevar. Si en ese camino, si en ese llamado, si en ese propósito hay dificultades, si en ese nuevo estilo de vida, verdaderamente nosotros amamos a Dios y le demostramos con nuestra obediencia, con nuestra sujeción, con nuestra entrega total, entonces alguna adversidad, algún problema, alguna dificultad que pudiera aparecer, sabemos que terminará repercutiendo para bien, porque así es con los que amamos a Dios, ¿sí? Y tenemos un llamado con un propósito, todas las cosas nos ayudan a bien. No hay que tomar en consideración solo esta partecita del versículo. ¿Estás viviendo una dificultad? No te preocupes, todas las cosas ayudan a bien. No, no es así. Así no funciona. Hay que clarificar siempre este tipo de situaciones. Así que yo quiero terminar dándole 3 aspectos adicionales para que quede grabado este mensaje de ser llamados a qué, ¿no es cierto? Si uno recibe un llamado verdaderamente para tener un cambio de actitud total, integral de nuestras vidas, no vamos a poder hacerlo si es que no hay santidad en nuestras vidas. No vamos a poder cumplir ese llamado con los propósitos de Dios si es que no hay santidad en nuestras vidas. Primero. Segundo, si es que no hay una disposición de servicio, porque nosotros vamos a ser llamados para ser usados como herramientas de Dios en sus manos para hacer algo de parte de Dios, ¿no es cierto? Para servir. Y Jesucristo dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Entonces hay que tener bien claro que hemos sido llamados a servir. Y por último, quiero decirle que para nosotros poder ser identificados, ¿sí?, como personas que tenemos un llamado, un servicio, pues no podremos hacerlo si antes no tenemos un testimonio. Un testimonio.
testimonio. Entonces, hay que manejarnos con santidad, hay que tener claro que somos llamados a servir y que nuestra vida debe ser respaldada con un testimonio, ¿sí? Eso implica entonces esa renuncia, esa disposición, esa abnegación, ese trabajo, ese sacrificio y esas ganas que hay que ponerle, aunque muchas veces el viento nos resulte contrario. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a manejarnos de este modo. Si quizás hay personas, yo sé, no muchas tristemente, pero yo sé que hay jóvenes, por ejemplo, que anhelan servir a Dios, que anhelan tener un llamado a tiempo completo, un llamado definitivo, pues traten de vivir en santidad, en transparencia, en integridad, en honestidad, ¿sí? Tratemos de demostrar de ese modo el amor que le tenemos a Dios, en sujeción a sus mandamientos, a sus autoridades terrenales inclusive, ¿sí? Y una vez que tengamos eso, esperemos a ver si Dios considera y llama con un propósito, ¿sí? a las personas a tener un cambio total de vida. ¿Por qué? Porque los que tenemos un llamado a un cambio total de vida, terminamos siendo los referentes del resto del pueblo de Dios. Es así como tiene que ser, ¿no es cierto? Es decir, mi vida ha sido tan cambiada por Dios, porque Él sabía que yo le amaba, ¿sí? Y que le amo, y Él sabe que me hizo un llamado con un propósito. Entonces, aún en mis dificultades, en mis problemas, en mis tristezas, en mis angustias, en mis sobresaltos, ¿sí? Yo sé que Dios se va a manifestar y va a hacer algo de provecho para mi vida. Si eso se cumple, por mi testimonio, por mi santidad, por mi renuncia, por mi entrega, termino siendo un referente para el resto del pueblo. Y eso alienta al pueblo, anima al pueblo. Ahora quiero invitarle para que pasemos, por favor, a servirnos de la mesa del Señor. Hoy es un culto de Santa Cena. Yo había sugerido, había indicado la semana anterior y también a mediados de esta semana que estamos concluyendo, que preparemos nuestra vida, nuestro corazón para este momento, el tiempo de la Santa Cena, que es el tiempo de recordación del sacrificio realizado por tanto amor incomprensible de parte de nuestro Señor Jesucristo para salvar nuestra vida, ¿sí? Y tenernos en una condición de seguridad que solo Él, con sus promesas, nos puede dar. Así que le invito, por favor, a que pasemos a la mesa del Señor. Todas las personas que estamos a cuentas con el Señor y que entendemos plenamente lo que implica el cumplimiento de este mandamiento de la cena del Señor, podemos servirnos así del pan como de la copa de Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Bendito Dios, este pan que previamente fue troceado simboliza el cuerpo de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que aceptó ser golpeado, lacerado, molido literalmente, para pagar un precio que correspondía a su pueblo, a nosotros. Te pido que bendigas este trozo de pan en la simbología del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos comer del pan. Tomemos la copa. El contenido de esta copa es el fruto de la vid y simboliza la sangre que fuera derramada en el Calvario para perdón de nuestros pecados, para limpiar nuestra vida de pecado, para cubrir todo nuestro caminar, para ponerle un precio a nuestra vida, por lo tanto, nadie más puede adquirirnos. Y por último, para sellar un pacto eterno por el cual Él permanece fiel a pesar de nosotros. Te pedimos, Señor, que bendigas el contenido de esta copa en la simbología de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre,
haced esto todas las veces que le bebieres en memoria de mí. Podemos tomar de la copa. Así pues, todas las veces que comamos de este pan y bebamos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta su venida. Precioso Señor, queremos darte gracias por tu infinito amor. Gracias por la fidelidad con la que sostienes nuestras vidas en todo tiempo, y en este tiempo es mucho más evidente, mucho más palpable. Ayúdanos a vivir de tal manera que tú te agrades, Señor, y sobre todo que seamos luz y referente para la gente que nos rodea. En el nombre de Cristo Jesús te oramos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más que vencedor sobre la faz de la tierra, dice: amén. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús. Te recordamos las actividades que tenemos para esta semana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El miércoles 4 de noviembre, nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos. Se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará.